Sí. ¿Y eso qué nos implica en el ejercicio? Que se disocia por completo, por lo tanto se pone toda la concentración en el logaritmo para sacar h. Claro. Entonces, en este caso, el pH sería la concentración del ácido, ¿cierto? ¿O no? Sí. Claro. Entonces sería un logaritmo de 5,5 por 10. ¿Y esto cuánto nos daría? ¿Cuánto nos da? 1,3. 1,3. Ya. Lo cual igual tiene sentido, ¿no es cierto? Es algo un poco obvio en esto, pero no está de más usar la lógica dentro de la corroboración de los resultados, sobre todo en algo tan evidente como el pH, ¿ya? Si uno está trabajando un ejercicio con un ácido clorhídrico que uno sabe que es un ácido fuerte y que es una de las cosas más ácidas en el mundo, que siempre nos han dicho, hemos escuchado por ahí, es lógico que el pH nos dé 1,3. Ahora, si el pH nos da, no sé, 5 o 4, ya quiere decir que algo estamos haciendo mal. ¿Ya? Súper, Paula. Y en el caso de la B, tenemos el ácido acético. ¿Cómo sería aquí? Es un ácido débil, ¿Ya? entonces no se disocia completamente y hay que hacerlo con el numerito, el Ka, no sé cómo se dice en realidad, La el nombre constante de exacto. acidez. Eso. Ya. Eso, la constante de acidez. Y sí. Ya. Que la constante de acidez va a ser igual como a los disociantes, dividido la concentración inicial. Claro. Menos, sí. Uy, ¿qué fue eso? Algo así, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y eso dividido la concentración inicial menos lo que se disoció. Menos X en este caso, ¿no? Sí. Claro. Sí, en este caso no, pero sería como 5 por 10 elevado a la menos 2 menos lo que se disoció. Claro. Eso, o sea, ahí dividido. Algo así, ¿o no? Sí. Sí. Ya. Y el valor de la constante de acidez, Y lo tenemos, es ¿no? 1,75 por 10 elevado a menos 5. Ya, eso. Ya. Ya. Y eso va a ser igual a lo que se hizo, ya lo había dicho, dividido la concentración menos X, pero como X es muy poquito, se da como que no se Se toma en cuenta, desprecia. se desprecia así. Ya. Súper. Y eso, ojo, importante lo que dice Paola para este tipo de ejercicio y espero que los cuatro acá lo tengan claro en el sentido que al ser un ácido débil esto se puede hacer, ¿ya? Porque como dijo Paola en un inicio, los ácidos débiles tienen una baja disociación, por lo tanto el factor X, que es decir, lo que se disocia, es despreciable, ¿ya? Entonces, nos quedaría H partido el número, ¿no es cierto? Se puede despejar.
H sería 1,75 por 10 a la menos 5 por 5 por 10 a la menos 2. Algo así, ¿no es cierto? La menos 4, creo. ¿O no? Ah, no, la menos 2, sí, está bien. Sí. Sí. Perdón. Ya. ¿Y esto nos daría? A mí me dio 9,35 por 10 elevado a 4, creo. Sí. Igual, no entiendo. Pero es como la raíz de lo que me dio, porque como son dos, como se disocian dos, es Sí. x al cuadrado. El de arriba, el h, equivale como al cuadrado. Entonces, Claro, igual eso es importante. el cuadrado. Creo que 75. ¿Y la raíz de esto sería? No, esa es la raíz, 9,35 por Ah, 10 ya. Es que no anoté lo otro porque lo hice todo en la calculadora de una. Ya. No, súper. Y aquí raíz. Ya hay su raíz loca por ahí. Y esas magias matemáticas. Entonces, con esto, ya que sabemos la concentración de protones, podemos calcular Y ahora esto. lo agregamos en el... Sí. Y esto da 3,02 medio mí. O sea, 0,3, ya, porque es lo próximo. ya, súper. Esto vale. Está súper bien. No sé si quieres seguir con la C o una compañera o compañero. Caso del hidróxido de potasio, ¿no es cierto? Aquí nuevamente el hidróxido de potasio, ¿qué tipo de base es? Una fuerte. Ujú. Todas las bases, Y los hidróxidos producidos con metales del primer grupo, los alcalinos, son bases fuertes, ¿ya? Y algunos de los alcalinos térreos del grupo 2, como el hidróxido de calcio, hidróxido de magnesio, el de bario y el de estroncio, creo. De todas maneras, eso está súper bien detallado en el libro de química de Chang, ¿ya? En el que les compartí, para que lo revisen. En este caso, ¿cómo sería el cálculo si es una base fuerte? eh, Oh, se cayó. Justo se cayó su compañera. ¿Alguien puede continuar? Porfa. Ah, o sea, como es una base fuerte, en realidad lo que hice fue como sacarle así como la concentración que iba a tener de... O sea, como dice que todas las concentraciones están en 5 por 10 a la menos 2 molar, Ujú. ¿ya? Puse menos logaritmo de eso. Ya. Entonces asumiste que la concentración de hidróxido es 5 por 10 elevado a la menos 2, ¿no es cierto? Am, sí, algo así. Claro. Y el menos logaritmo de esto es lo mismo que nos Ya, dio antes. claro, el menos logaritmo de eso, claro, es lo mismo de antes, que era 1,3 aproximadamente. 1,3, claro. Claro. Ese es el Entonces, pH. claro, entonces asumiendo eso, como es una base y va a dar el pH, uno después con el pH hace la operación contraria. 14 menos 1,3 da 12,7 de pH. 12,7, ya. Lo cual, como les decía, en términos de lógica, es lo esperado, ¿no es cierto? Si es una base fuerte, es esperable que tenga un pH súper elevado, ¿ya? Y en el caso de la D,
¿Cómo sería la de el amoníaco que es? Una base débil, un ácido débil. Esa sería una base débil. Ya. Ya. Entonces, ¿cómo sería el desarrollo de esto? En realidad es bastante similar a lo que se hizo con el ácido acético. ¿Ya? Entonces uno tomaría de que el amoníaco estaría inicialmente en una concentración de 5 por 10 a la menos 2 Ujú, y que a eso hay que restarle como una concentración X, que en el fondo es lo que se va a disociar tanto de ion hidroxilo como de ion amonio. ujú. Entonces sería 5 por 10 menos X, ¿no es cierto? Claro. eh, Después de eso se tiene que, o sea, en el cálculo yo lo que hice fue que utilicé la constante, o sea, la constante nada que ver, no, sí, pues la constante de basicidad, ¿Sí? sí, que era de 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Ya? ¿Ya? Y eso sería igual a x al cuadrado, porque se disocia tanto hidroxilo como amonio, y después eso dividido en la concentración inicial que se tiene de amoníaco. Y Uno despreciando podría, el factor de X, ¿no? sí, sí, eso iba a decir que uno podría incluir la constante de basicidad, pero al ser muy pequeña se desprecia. Claro. Entonces, al hacer ese cálculo, queda que x, ya con la raíz sacada y todo eso, es 9, bueno, lo voy a aproximar porque puse el número largo, 9,49 por 10 a la menos 4. Y Ya. después, al aplicar menos logaritmo, Ujú. quedaría, quedaría 3,022. Y eso vendría siendo el pH porque se sacó de ion hidroxilo. Claro. Entonces, ahora para el pH, lo mismo de antes, 14 menos esa cifra, 5,11, ¿no? y eso 10,92. queda, claro, y eso queda en, ¿qué parece? Ya. Súper. Gracias, Eduardo. Y Paola, que se nos fue en el camino. Pero ahí ya volvió. Ya. Estamos con el 4. ¿Les queda alguna duda? Como decían sus compañeros, el Eduardo y la Paola, siempre tengan en consideración la posibilidad de despreciar el X, en este caso lo que se disocia, ya sea del ácido o de la base. ¿Ya? Solamente en este tipo de casos. Hacemos el 5. El 5 es más bien algo teórico. No nos piden hacer el cálculo completo porque no hay concentraciones, obviamente. Pero súper bueno. Entonces aquí nos piden señalar el pH aproximado para las siguientes soluciones. En el caso de la A, para el cloruro de potasio. Sería el pH aproximado? Más o menos.
El KCl, cloruro de potasio en agua, ¿en qué se disocia? En ion potasio y un cloruro. Ya. Ujú. Y el agua, obviamente, protones, hidroxilo. ¿Y con esto podemos saber el pH aproximado? O sea, el pH sería como, por así decirlo, similar o igual a 7 porque como que tendrían no sé cómo explicarlo, pero es como que las concentraciones se mantendrían igual porque, por ejemplo, si el hidroxilo se une con el potasio, eso forma una base fuerte, entonces se van a mantener separados y así. Igual que el HCl van a formar ácido clorhídrico, como es ácido fuerte se van a volver a separar y esa tendencia se sigue todo el rato, entonces queda cercano o igual a 7. Correcto. Súper. ¿Hay algún otro compañero o compañera que piense distinto, Eduardo? ¿No? En el caso de B, el nitrato de amonio, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la disociación de esta sal? Sería por una parte el ion amonio y en otra el ion nitrato. Claro, el NH4 más, ¿cierto? El NO3 que es negativo. Y Lo del pH ahora. claro, o cómo podemos descifrar el pH. Ah, en este caso, en realidad, tomé lo que pasaba con el amonio, que al ser, por así decirlo, como... O sea, es que el amonio va a tender en cierto momento a liberar protones, cuando está disuelto en agua. Entonces, por eso le puse que el pH iba a tender a ser menor a 7 porque si bien no se disocia completamente, sí es más probable que ocurra eso, de que disocie protones de hidrógenos. ¿Qué pasa? Tú dices amoníaco. De amonio a amoníaco. Claro, no, amonio, amoníaco. Claro. Pero fijémonos en lo que ocurre con el agua. Porque el agua también es parte de la reacción. Que haría obviamente protones y hidroxilo, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto lo que dices tú, eh, en el caso del NH4 también he habido por formar amonio, ¿no es cierto? Con el hidroxilo. Y de esta manera dejar libre el protón. ¿Cachai? Entonces, si bien es cierto lo que dices tú, la explicación, por así decirlo, un poco distinta.
Entonces, claro, el pH sería más o menos ácido, ¿no es cierto? O menor a 7. Chuta. Ahí sí. Y en el caso de C, tenemos el acetato de sodio. Y nuevamente aquí planteamos la reacción con agua. Tenemos Se formaría ion acetato, ion sodio, los hidrógenos solitos y el ion hidroxilo. el ion acetato más sodio. Ya. Fíjate, aquí el ejercicio, o sea, claro, el ejercicio es totalmente opuesto al anterior. Y tú le colocaste qué pH tendría. Le puse más 7 porque, o sea, igual ahí con lo que había dicho antes, como que lo puedo explicar mejor y en el fondo acá tendería a ser más básico porque si el sodio se uniera, por ejemplo, al hidroxilo, formaría hidróxido de sodio, base fuerte, se disocia totalmente, entonces en el fondo los iones hidroxilo se quedan en solución. Claro. Pero en cambio, el Sí. acetato, ay, perdón, Sí, sigue. Sí, está súper bien. pero en cambio el ion acetato, al, al unirse con el hidrógeno, eso va a formar un ácido débil, entonces no todos los hidrógenos van a estar sueltos y van a estar formando parte del otro compuesto. Entonces en el fondo predominan los iones hidroxilo. Claro. Es lo que queda en abundancia, por así decirlo, es lo que sobra. Claro, claro, Y es la misma base de lo anterior, pues, o sea, si formamos ácido nítrico, exactamente lo mismo, pues, se va a disociar completamente. Y en el caso del hidróxido de sodio también ocurre lo mismo. Entonces se queda a disposición el ion hidroxilo, lo cual basifica el valor del pH, ya lo aumenta por sobre 7. Eso. Veamos el D, que aquí tenemos el acetato de amonio, ¿cierto? SH3CONH4 más agua. Y esto nos quedaría CH3CO más NH4 más protones más hidroxilos. ¿Y este qué pH tendría? Aprox. Porque ¿qué se nos está formando? El ion acetato, ¿qué tipo de ácido base es? Y el amonio también, ¿qué tipo de ácido base es? Fuerte o débil. En función de lo que hemos visto con los ejercicios anteriores. ¿Sería igual, mayor o menor a 7? Igual, o ¿Ya? cercano, ¿Qué, Fernanda? porque los dos tendrían a ser débiles, una base débil y un ácido débil. Ya. Entonces, ¿qué especies se estarían formando? Hidróxido de amonio y ácido, ¿cómo se llama? Acético. Ácido acético, ¿no es cierto? Por lo tanto, el pH, como bien dice la compañera, sería cercano a 7 o 7, ¿no es cierto? Súper. Entonces, ya cachamos que más o menos la clave para este ejercicio es identificar primero
de la base conjugada o ácido conjugado, qué fuerza tiene, si es débil o fuerte, y en función de eso, predecir el pH en función de si queda en exceso protones o hidroxiles, ¿ya? Y como bien decía su compañera, como el acetato va a formar ácido acético y el amoníaco va a formar el hidróxido de amonio, el pH debería ser cercano a 7 o 7. Sigamos revisando. Aquí tenemos el HCOONH4. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese ácido o esa sal? ¿No se llamaba benzoato de amonio? Algo así. Benzoato. Yo lo conozco tiene otro nombre. Tiene dos nombres posibles. O al menos el ácido de esa función. El ácido fórmico. Entonces se llamaría formiato o formiato creo que se dice, de amonio. O también se le Ya, conoce como metanoico, ácido metanoico. ya. Me confundí entonces. Olvidé lo que dije. Ya. Y entonces, ¿cómo quedaría este en agua? Um, ese quedaría quedaría, no sé cómo llamarlo, así como ion fórmico. Formiato. Eso, ion formiato, Ujú. junto con el amonio, los protones en forma de hidrógeno y el ion hidroxilo. Y el pH sería más o menos Se le puse que era menor a 7. menor a 7. ¿Ya? ¿Por qué? El compañero dice que es menor a 7. Bueno, ahí volví, es que está revisando la tabla. Es porque van a ser tanto ácido como base débil, pero el ácido fórmico va a tener, por así decirlo, una constante mayor. Entonces, como que él va a tender a disociar más hidrógeno en proporción a lo que el amonio disociaría de hidroxilo. Ya. Entonces, la contribución del ácido fórmico en términos de protones es mayor que la del amonio con hidróxido. Claro, algo así. Es que me puse a revisar la tabla y es porque, por ejemplo, el ácido fórmico tiene 1,77 por 10 a la menos 4 de constante, mientras que el dióxido de amonio tiene 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces, esa diferencia de valores hace que el ácido fórmico, cuando se disocia en agua, va a disociar más cantidad de hidrógeno, haciéndola más ácida. Súper. Es otro factor también a considerar. ¿Ya? Seguramente si revisamos el caso anterior de la D, probablemente las constantes sean similares. Quizás lo puede corroborar el Eduardo con el ácido acético y el hidróxido de amonio. Pero claro, es otro factor a considerar. Recordar que las constantes de acidez, tanto de la basicidad, son básicamente proporcionales a la cantidad de hidróxido o de protones que hay, debido a la ecuación que se utiliza para calcularlo, ¿no es cierto?
Recuerden, como los protones van en los productos, siempre van a ir en la parte de arriba de la ecuación. ¿Ya? Así que eso está súper bien. Y la última, la F, ¿cómo se llama ese? El NaCN. Un compuesto muy peligroso. Cianuro de sodio. Eso. ¿Ya? Y en agua, la disociación sería protones, ¿no es cierto? Más hidroxilo, más Sería más el ion sodio y el ion cianuro. ya. Y el pH, En este caso, lo hice parecido al... lo hice con el fundamento de que de llegar a unirse el ion sodio con el ion hidroxilo, eso formaría nuevamente la base fuerte. Por lo tanto, el ion hidroxilo se queda en solución. Pero al formarse bueno, al formarse, al juntarse el ion cianuro con el protón, eso sería, por así decirlo, como un ácido débil. Entonces, al no disociarse totalmente, la proporción de hidrógenos que habría en solución sería menor a la de hidroxilo. Por lo tanto, el pH sería más básico, tiende a ser más o superior a 7. ya. Eso. El ácido cianhídrico, ¿no es cierto? HCN. Sí, es que aún se me confunde eso del cianhídrico, como que no lo asocio totalmente. Ya. Pero eso, súper bien. ¿Ya? Es bueno este ejercicio. Pasemos al siguiente entonces, si es que no hay otra duda. Saqué un ejemplo más relacionado con lo experimental, ¿no es cierto? En los laboratorios estos son bien comunes. Entonces tenemos una muestra 20 ml con ese ácido, 0,1 molar requiere 120 ml de este otro hidróxido para su neutralización completa. Al respecto, calcular el pH de la solución de H3PO4. ¿Cómo se llama ese? Ácido ortofosfórico. ¿Ácido ortofosfórico? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Y cómo se llama el pH de eso? ¿Cómo se calcula? Yo lo calculé como usando la fórmula de la constante de acidez. ¿Ya? Que bueno, el primero lo que hice fue que el ácido ortofosfórico lo hice como Sí, porque para tener disociarse más pega la entre carita, entonces ahora entonces comprarlo sí puedo inventario. tener la concentración de protones para poder obtener el pH. Y para sacar la concentración de los protones uso la fórmula de la constante de acidez. A ver. Entonces, lo primero que hizo fue calcular la cantidad de protones, ¿o no? Claro, ¿no? La concentración, sí. Claro, a partir de la constante de acidez. Y esto sería igual a protones activo HA, ¿no es cierto? Tipo, va, Claro. va un encargado, digamos, ¿Esto cuánto central. te dio? ¿O cómo Es lo...? que lo que hice fue, Ese. por ejemplo, ya poner el ácido ortofosfórico, que al reaccionar o al disociarse me daría protones más el ion ortofosfórico, creo. Entonces, inicialmente tengo una concentración de 0,1 molar y final sería el 0,1 menos Sí, pues. el X, que correspondería a las concentraciones de los Probar de productos. nuevo. Sí, es que yo creo que lo único que la puede estar demorando es que debe estar. Entonces esto sería 0,1 menos X. ¿Así?
¿Esto cuánto da? Bueno, el valor de la constante es 7,5 por 10 a la menos 3. Y bueno, el x del 0,1 menos x se desprecia, entonces la concentración queda que es 0,027 molar. Y ella pensó que era las 11. ¿0, cuánto? Perdón. 0,027 molar. Y tengo abierto también el correo, porque a mí la Y parte con del eso correo, puedo hacia el final, obtener el pH me genera un con poquito la la ecuación de pregunta, menos pero logaritmo. ¿El pH te dio? 1,56. sí, 56. Ya. ¿Y el caso de la B? ¿Calcular la normalidad de la solución? Eso lo saqué como volumen inicial por Sí. normal inicial e igual al volumen inicial por la, o sea, al final por la Resolvió igual. normal final. Ya. Entonces saqué la normalidad del ácido ortofosfórico, Ujú. que bueno, pero como yo tiene creo que tres llegamos a un posibles puerto, sí. equivalentes, Yo multipliqué creo que- los moles por los equivalentes y me da que es 0,3 la normal. Ujú. Que eso estarían en el, bueno, pasé los ml a litro, entonces 0,02 litros por la normal. Y dividido el volumen final, que son los 120, o sea, 0,12. ¿El volumen Y ya final lo cuánto era? Era hiciste el mismo ejercicio que vimos el miércoles, ¿cierto? 14, ¿no? 0,12, bueno. O sea, yo lo saqué como 0,12. ¿Ya? ¿Y esto te dio? Y la normal me da 0,05. Pero ahora que dice eso del 14, no sé si estará bien, porque Te claro, quedan o sea, los como dice que ponentes son donde 20 llegaste ml de ácido tú, ortofosfórico y y que claro, requiere ahora 120 ml de ortofosfato de varios, creo que. Ujú. No estoy segura si se viene eso Sí, del ahora- volumen. No sé si que dirán mis compañeros. Pero aquí tú estás calculando la normalidad del ortofosfórico. Ujú. O sea, no puedo. La normalidad de. O sea, lo que me piden es del Sí. óxido de bario. Claro, El óxido de bario. sí. ¿Habría otro camino para calcular la normalidad de la solución de varios? Porque aquí tú lo hiciste calculándolo en relación al ortofosfórico. Esto, digamos, Claro. sobrepasa a lo que estaba Claro, lo otro es hacerlo directamente con el del bario. Porque uno, ¿qué puede calcular sin conocer la concentración? Uno puede calcular los equivalentes. Sí. Y de esa manera obtener el cálculo de normalidad. Ya, esa era otra forma. Pero los dos aproximaciones dieron el mismo resultado, ¿ya? Así que está bien. Ya. Pasemos al siguiente experimento, o sea, al siguiente ejercicio entonces. Gracias, Constanza. Y aquí nos piden calcular el pH de estas siguientes soluciones. La A no la vamos a considerar, ¿no es cierto? Partamos el tiro con la B. ¿Cómo se calcularía el pH de la B? 50 milimoles de hidróxido de amonio y 100 milimoles de cloruro, ácido clorhídrico, perdón, en 1 litro de solución. ¿Cómo calculamos el pH?
en el Zoom, bueno, por lo No menos sé la última si versión que se tenemos está bien, a menos que Rodrigo no lo haya pero está lo que está yo los hice mismos 4000 que fue, teníamos nosotros. o sea, lo que dice, si son 50 milimoles y del otro compuesto se necesitan 100, en el fondo voy a como consumir 50 milimoles del ácido clorhídrico, entonces me van a sobrar además de los 100 milimoles otros 50. Y esos 50 milimoles sería la concentración del, como el HCl se disocia, sería la concentración de protones y ahí podría sacar el pH. Claro. Entonces, la concentración serían 0,05, ¿no es cierto? Sí. Sí, eso, ¿Y eso da valor? pH 1,3. 1,3. Ya. Súper bien. En el fondo, aquí lo que tienen que fijarse es la cantidad de moles que van a neutralizar a la base. Y como en este caso, y en el caso que viene también, estamos hablando de ácido a base fuerte, la neutralización va a ser completa, ¿ya? Por lo tanto, como bien decía Constanza, si se necesitan neutralizar 50 milimoles de una base, en el caso de un ácido fuerte van a neutralizar 50 milimoles también. Por lo tanto, el remanente va a ser el pH que va a tener la solución, ¿ya? Y en el caso de la C, sería algo similar, ¿no es cierto? Sí, sería algo similar, solo que acá tendría la concentración de hidróxido. Claro. Que también sería al menos el logaritmo de 0,05, porque van a Sí, sobrar nuevamente 50 milimoles. Eso sería 1,3, por tanto el pH va a ser igual a 12,7. Sí, 12,5. se lo respondo. Sí, ya. Eso. ¿Te parece más fácil de lo que suenan los enunciados? ¿Ya? Pero bien el razonamiento. Y aquí nos vamos adentrando netamente en lo que son ya los tampones y los buffers, ¿ya? Aquí nos piden calcular el pH de la solución que contiene el par acetato de sodio y ácido acético a distintas concentraciones. ¿Cómo calcularíamos el pH acá? Usando la fórmula de los tampones, o sea, sí, de los amortiguadores. ¿Cómo se llama esa ecuación? Que, no sé. ¿Alguien se sabe el nombre? Henderson, ¿cuánto es? ¿Algo por ahí? Henderson, algo así. Henderson, yo siempre le digo como el nombre de Harry Potter. Henderson Hasselhoff o algo por el estilo, ya. En realidad tampoco yo me sé el segundo nombre, pero sé que es Henderson algo, ya. En fin. ¿Cómo sería esa ecuación? El pH es igual al pH, más el logaritmo de la sal dividido el ácido. Sí, ¿viste? El logaritmo de la sal dividido el ácido. ¿Así? Sí, ya. ¿Y esto en el fondo cómo sería? ¿Cuánto es el pKa? Eh, el pK es 4,76. 4,76, ¿ya? Más el logaritmo de Y 0,05. Y me da un pH de 4,46. 4,46. Ya. Simple, ¿no es cierto? Pero es importante también que... ¿Perdón? ¿Sí? No, nada. Ah, ya. Es importante que entiendan bien el concepto que hay detrás de todo esto, ¿no es cierto? Nuevamente, les cito el libro de Chang, que ahí yo considero que está súper bien explicado. No he visto sus clases, pero yo estuve estudiando eso y está súper bien explicado el concepto del ion común, ¿ya? Que es el principio básico de las soluciones tampones, buffer o amortiguadoras, como ustedes quieran llamarles, ¿no es cierto? Y en el fondo el efecto del ion común no es más que
una aplicación del principio de Le Chatelier, ¿ya? Así que, para que lo tengan en consideración, no voy a abordar mucho la explicación. Si ustedes quieren que lo explique, lo puedo explicar, pero eso, para que lo revisen y complementen sus estudios de cara al certamen y de cara a la vida también, porque nuevamente la preparación de tampones, buffers o amortiguadores nos va a acompañar por mucho tiempo, ¿ya? Estamos en el 11, pasamos al 12. Un tampón se preparó disolviendo 0,05 moles de fórmico en 0,07 de formiato, ¿ya? Nuevamente el par ácido-sal. Calcule el pH de la solución. Se hace lo mismo. Sí. Ya, se aplica la ecuación de Henderson y, como dijo Eduardo, Hasselbalch. Oh, Sí. Hasselbalch, ya. ¿Y el pH según esa ecuación sería cuánto? ¿El pH? Sí, el pH tiro. Ah, ya, da 3,89. O 3,9 en realidad, si lo aproximo. Ya, bien. Porque claro, exactamente lo mismo, aparte que estamos trabajando en un volumen de solución de 1 litro. Ya, por lo tanto, Sí. aunque nos digan 0,5 moles como para distraernos, sabemos que son 0,05 molar, ¿ya? El cálculo está directo. Y reemplazamos la pKa y hacemos logaritmo de la sal partido el ácido y eso. La B es interesante. Si esta solución se diluye 10 veces, ¿cuál será su pH? El mismo. Ya, ¿por qué? Porque es la misma disociación, no sé. Solo sé que es el mismo. ¿Quién puede complementar a Paola? ¿Quién digo yo? Creo que es porque la concentración se mantiene, solo como que se diluye la solución. Ya, claro. O sea, aquí hay que pensar en los términos que uno utiliza para calcular el pH, ¿no es cierto? La pKa, como bien dice, una constante, no va a variar, ¿ya? Y lo que depende solamente es de las concentraciones de protones, o de sal o de ácido, ¿no es cierto? Y como bien dice Constanza, la concentración no va a variar, la cantidad más bien, la cantidad de moles no va a variar, ¿ya? Por lo tanto, el pH sigue siendo el mismo, ¿ya? Así que eso. Lo que sí va a variar es la capacidad de tampón, ¿ya? Que ese es otro de los factores que sí puede cambiar cuando se diluye una solución tamponante. Ya, pasemos a la 14. Esta es buena también. Usted dispone de los siguientes compuestos. ¿Cómo prepararía un litro de tampón fosfato 0,2 molar pH 7,4? ¿Cómo procedemos aquí? Teniendo todas estas sales, que este sí es un ejemplo de laboratorio. O sea, las primeras veces, generalmente los tutores o los profes no nos dicen, ya prepárenlo así, así, así. Sino que ya aquí tienen todas estas sales, todos estos materiales, prepárenlo ustedes. Después uno se hace sus recetas y ya uno se conoce con exactitud cuánto hay que pesar, cuánto hay que amasar y todo eso, ¿ya? Pero la primera es así. Entonces, ¿cuál de las sales utilizaríamos? ¿O qué criterio hay que utilizar para elegir las sales? Se usaría el fosfato ácido monopotásico y el dipotásico. O sea, de las 4 que están ahí. Entonces tú dices la segunda y la tercera. Claro, claro, las del ¿Por medio. qué?
En realidad fue porque cuando lo vi en la clase, lo del tampón o amortiguador fosfato era porque la reacción es con la primera disociación que sufre el ácido ortofosfórico. O sea, por ejemplo, si en el monopotásico al sacarle el potasio, quedaría H2PO, PO4 menos 1. Y después la otra parte de la reacción es con la segunda disociación. Entonces sería el, el fosfato ácido dipotásico sin los dos potasios para que quede HPO4 menos 2. Yo lo hice basándome en eso, que fue lo que vi en la clase. Ya. Pues supongamos que no hubiéramos estado en la clase, o sea, yo no estuve en la clase. Entonces, ¿cómo me convences tú a mí de que esos son las sales que se tienen que ocupar y no otro par? Porque podría ser, en función de eso, otro par que esté la sal y la disociación de la sal. ¿Hay otro factor que influye? O sea, voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda, pero las otras, ¿por qué las descarté? Porque, por ejemplo, el último no tiene un, digamos, por así decirlo, como un hidrógeno, cosa de que si se disocian los potasios no nos serviría para este tipo de tampón, así como por sí solo. Y luego al combinarlo con otra pareja, al no tener un hidrógeno, también va a ser difícil que quede el grupo fosfato solo. Por lo tanto, no va a tender a formarse un ácido ortofosfórico. Y el primero es por la razón opuesta. Este de disociar sus hidrógenos, al combinarlo con cualquier otro, como este tiene los tres hidrógenos ahí, al disociarse cualquiera, va a hacer que el pH tienda a ser más ácido, porque no va a haber, digamos, como otro aceptor dentro de los que están acá. Entonces, en el fondo quedan los que son de al medio, porque los de al medio es mucho más fácil y probable que al disociarse los potasios quede de por sí el ion que sirve para la reacción. O sea, tú dices que tu argumento principal es en función de la lógica. O sea, mirar los cuatro y ver cuál los más probables podrían ser. Sí, en realidad fue por eso y viendo la reacción. Más que nada porque en la clase se le dio como, como que se mencionó el tampón, Ujú. se mencionó cómo es la reacción, pero no se hizo más allá, por ejemplo, un ejercicio. Entonces yo en el tema de la lógica asumí que acá había que tomar el que fuera más probable generar tanto el ion H2PO4 menos 1 y HPO4 menos 2. Claro. O eso en realidad. Si bien está en lo cierto, y como le he dicho en otras sesiones, hay veces que lo que importa no es el camino, sino el resultado, ¿ya? ¿No es cierto? En las cuestiones matemáticas hay más de alguna forma de llegar al mismo resultado. Te sorprendería si te dijera que si hay un factor para poder elegir el ácido y su contraácido, por así decirlo, su contrasal, para preparar un tampón, ¿ya? Que dentro de de la ecuación que hemos estado hablando de Henderson y Hasselbalch, ¿cuáles son los factores para calcular el pH? Tenemos las concentraciones, ¿cierto?, de ácido y de sal y el pKa, ¿ya? Y el pKa es el que nos va a ayudar a elegir el ácido que vamos a utilizar, ¿ya? En este caso, de las cuatro sales, uno tiene que utilizar el ácido que tenga el pKa lo más parecido al pH que uno quiere trabajar, ¿ya? Y en este caso, yo no la tengo la tabla a mano, no sé si ustedes me pueden ayudar. ¿Dónde están? Miren, no pueden ver la pantalla, ¿cierto? O sea, están O viendo la sea, diapositiva. sí se ve la diapositiva. Pero entonces, bajo esa lógica, habría que usar el pK sub A que tiene, por ejemplo, el ácido fosfórico en su segunda ionización, es que es el más cercano, que es de 7,21. Correcto, eso es lo que les quería decir. Porque miren, déjenme copiarlo. Se copia como la mano. No, ya, no se copia bien. Anyway. Pero todos lo tienen ahí a mano, ¿cierto?
Ahí está. Los valores del más a la derecha son el pKa. Entonces, como decía Eduardo, la segunda ionización que tendría un valor de pKa de 7,21. Y ese precisamente es la ionización de el potasio, el fosfato ácido de potasio, ¿cierto? KH2PO4, pasando a el K2HPO4, al potasio disódico, o sea, dipotásico, fosfato dipotásico A, ¿ya? Por lo tanto, esos dos serían los pares que uno tiene que utilizar para la construcción de este tampón, ¿ya? Si bien es acertado la lógica o el pensamiento deductivo de Eduardo, tiene que existir un fundamento detrás de todas las decisiones químicas y biológicas que uno toma, tanto en el laboratorio como en el trabajo rutinario, ya sea en un laboratorio clínico, por ejemplo. No hay pocas cosas que aún todavía se utiliza el razonamiento deductivo para elegir un reactivo, por ejemplo, ¿ya? Siempre detrás tiene que haber una, eh, una razón, un fundamento teórico o práctico para elegir los reactivos, ¿ya? Y en este caso es el pKa para formar un tampón, ¿ya? Fácilmente dentro de la prueba o el certamen que le llaman ustedes, podría existir un ejercicio sin las sales que ustedes le den, sino solamente un listado de ácidos con sus valores de ionización y de pKa. Si a ustedes les dicen qué sales elegiría usted para preparar un tampón de pH X, y ahí en función de eso ustedes van a tener que elegir dentro del listado de sales los ácidos que más convengan para ese pH, y para eso van a considerar el pKa, ¿ya? Como les comentaba reiterativamente, en el libro de Chang está esto señalado, ¿ya? Y está súper bien explicado y viene con ejercicios resueltos, ¿ya? Porfa, revísenlo. Entonces, como decía Eduardo, esos son los que habría que utilizar. Entonces, vamos a utilizar el fosfato ácido de potasio y el fosfato ácido dipotásico. Ahora bien, ¿cómo procedemos después? ¿Qué más es lo que tendremos que hacer? Habría que dejar expresada la fórmula de Henderson-Hasselbalch para poder, digamos, sacar cuánto vale el logaritmo cuando se hace la división entre la sal y el ácido. Entonces quedaría que el pH que se quiere lograr, que es de 7,4, Ujú. va a ser igual a 7,21, que vendría siendo el pK sub A del fosfato ácido monopotásico, más el logaritmo tanto de la concentración de la sal Ujú. dividido la del ácido. Que, o sea, para no escribir todo el rato la fórmula, le iba a decir sal y ácido solamente. Claro. Y esa relación sal-ácido, ¿cuánto nos da? Esa relación de sal-ácido, después, o sea, quedaría que el logaritmo de sal dividido en ácido nos daría 0,19, pero al aplicar antilogaritmo a ambos lados, quedaría que esa relación vale 1, lo voy a aproximar, 1,549. Esto daría 1,549, así. Claro, aproximado, porque me dio un número más largo. Ya, pero en el fondo es como casi 1,5 veces de sal por sobre ácido. Claro, ya. Entonces, Ujú. después de eso, uno tiene que ocupar la otra fórmula que se desprende de la de Henderson-Hasselbalch, que es que el tampón va a tener una concentración igual a la de la concentración de la sal más de la del ácido. Ujú. Claro, entonces Mm, la concentración del tampón. ok. Entonces la concentración del tampón
Sería la de sal más el ácido, que tiene que dar 0,2 molar. Ujú. Y Y después se debe, eh, después eso se despeja, se tendría que despejar la concentración del ácido. Entonces quedaría que el ácido va a ser 0,2 menos la concentración de la sal. ya, te cacho. Así, Al revés, sería 0,2 menos la concentración de la sal. ya. Ya. ¿Y qué más? Entonces, después uno tendría que volver a la división que uno tenía antes, de que la Ujú. concentración de la sal y en el ácido da 1,5, pero ahora el ácido reemplazarlo por la expresión de 0,2 menos la sal. Y eso queda 1,5. Entonces, ah, despejando eso, quedaría... Entonces, despejando eso y haciendo, bueno, los cálculos correspondientes, quedaría que la sal está en una concentración de 0,2. Molar, ¿cierto? Claro, molar. Y el ácido, Y el ácido entonces, con la fórmula que ya teníamos, sería de... serían los 0,2 menos los 0,12 de la sal y quedaría que está en una concentración de 0,08 molar. súper. Eh, Después hay como pregunta el cómo prepararía, en el fondo habría que sacar los gramos de eso. En este Claro. caso es un poco más rápido porque como dice que hay 1 litro, en el fondo esta molaridad, cuando se dividen los moles, están divididos por 1. O sea que la misma molaridad uno la puede usar como los moles que hay tanto de sal como de ácido. Ujú. Entonces, bajo esa lógica, uno tomaría los 0,12 de la sal y los 0,08 del ácido y se multiplicarían por el peso molecular respectivo, el del sal siendo 174 y el del ácido 136. Esto nos da al final, Ya, de la sal da que se deben, digamos, añadir a la solución 20,88 gramos y del ácido 10,88. ya, súper. Es un poco largo. Largo, pero no, está bien. O sea, no, no es difícil matemáticamente. O sea, no, creo yo por lo menos. No hay que ocupar cuadráticas ni nada loco por el estilo. Pero lo que discutíamos en un inicio es lo importante, chiquillos y chiquillas, ¿ya? Chiquillas. Que en el fondo es elegir las sales o los ácidos, lo que sea, en función del pKa, ¿ya? Ya nos queda poco ya. Veamos el 17. Entonces nos piden calcular el pH de un tampón acetato si se le agrega 0,1 ml de ácido clorhídrico 1 molar. ¿Cómo calculamos este caso? Yo lo primero que hice fue sacar las concentraciones en los 10 ml de sal y de ácido. Ujú.
Me queda 2,5 por 10 a la menos 4 mol. Y por otro lado, en el fondo saqué también la concentración del ácido clorhídrico, Ujú. que como se disocia en el fondo la concentración inicial de ácido clorhídrico con la de la disociación sería la misma, entonces solo habría que sacar la concentración en los 0,1 ml que se agregan. Y eso da 1 por 10 a la menos 4 mol. ya. Y en el, o sea, mi razonamiento, no sé, como se le está agregando un ácido a la solución, a la concentración de sal que tengo le tendría que restar la cantidad de ácido que se está agregando y al ácido sumar. Y así tengo las nuevas concentraciones de sal y ácido y con la ecuación de Henderson-Haber, no sé, obtengo el pH. Ya. Entonces tú dices que al ácido La 2,5 concentración de ácido, claro, le sumo la concentración de ácido clorhídrico del 0,1 ml. y a la sal se lo resta. La res- Ya. Y después aplicamos el Henderson-Hasselhoff, ¿no es cierto? Sí. En resumen, eso nos da El pH da 4,38. 0,38. Ya. Súper. Súper bien, Constanza, gracias. Creo que, claro, 4,38, sí está correcto. Y el último, bueno, era el último. Bueno, falta uno, pero vamos a revisar hasta ese nomás. El último también es bien similar a los anteriores. Y se tiene 100 ml de tampón formiato. ¿Cuál será el pH si se agrega 56 miligramos de hidróxido de potasio? Es similar, muy similar al anterior, pero cambian un poco los datos que nos dan. Son un poco más engorrosos porque dan los miligramos. Ya, pero ¿cómo sería? O sea, si puede ser lo mismo, también saqué como la concentración del tampón formiato en los 100 ml que me están pidiendo. ¿Mm? Y después también saqué como lo que se agregaría del hidróxido de potasio. Del hidróxido de potasio, ya. Ujú. Entonces, la concentración por lo menos del tampón sería de 3 por 10 a la menos 3 moles. 3 por 10 a la menos 3. Sí. Y la del hidróxido de potasio, bueno, tengo que en un mol 56 gramos, los 0,056 me daría 1 por 10 a la menos 3 moles. Ujú. Ok. Y bueno, con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, creo, puedo tener la relación sal-ácido. Debería pasarse los formatos Zoom solamente. ¿Eso cuánto te dio? La relación ¿Mm? La consolidada es esa. Son 0,5. 34 millones que bajó. Ya. Porque tengo la 1, tengo la 4, tengo el efecto consolidado. Y aquí está revisando
Entonces, en el fondo, la sal La sería igual ¿cómo se a llama? La- 0,5 por la concentración de ácido. Ujú. Y bueno, y por los datos que me entrega el ejercicio, yo sé que la concentración de sal más ácido sería la concentración del tampón, los 3 por 10 a la menos 3, y ahí puedo sacar las concentraciones de cada compuesto. Ujú. La sal más el ácido, Así, ¿cierto? Y como la sal es 0,5 del ácido, claro. Ya. Lo voy a dejar aquí como un- ¿así o no? Claro. Sí, ¿Esto cuánto te dio? de ácido la concentración me dio 2 por 10 a la menos 3, Mm. No, digámosle el y saldo ahí nomás. puedo despejar el valor Sí, de la creo que sal será- que da sí, creo que 1 será por 10 a la menos D, 3. Bueno, M, Ya. y en este caso, como lo que se A, agrega es una base, a la sal le sumaría la concentración del 19, hidróxido de potasio y al ácido le resto la concentración. Claro, porque nuevamente lo mismo anterior. Sí, entonces ahí obtengo las nuevas concentraciones y con Henderson Hasselbalch puedo obtener el nuevo pH. O sea, al ácido le restaste, ¿cierto? Sí, no, Y a la sal más. Bueno, entonces esto es por 2. Son iguales, ¿o no? claro. Ya, y en resumen, el pH te dio, porque esto es cosa de reemplazar nomás por ahora. Sí, el pH me dio 4,05. Ya, 4,05. Y está correcto. Súper. Bueno, yo eliminé los otros ejercicios que el 20 y el 3 si no me equivoco. Pero si quieren que lo revisemos ahora, podemos revisarlo. Si no, ya terminamos. Ya. A todo esto le subí la nota de la primera tarea. No sé si las pueden revisar. No cacho bien cómo funciona el curso. Ya. Y eso, no sé si tienen alguna duda de esto, de las materias anteriores. Me pueden decir. Ya. Y como les comentaba en un principio, dato extra, estas próximas semanas se vienen las votaciones de la FECH y el Senado Universitario, así que porfa, participen, ¿ya? Y eso, muchachos. ¿Estamos? ¿Profe? ¿Sí? Eh, dijo que subieran notas de la primera tarea. Es que me metí al curso y no salen notas o en Ah, ya. novedades, por ejemplo. Ya, entonces, a lo mejor, seguramente el profe Marcelo Antonelli tiene que darle como clic para visibilizarle y todo, o a lo mejor algún otro profe no ha subido todas las tareas. Entonces, yo creo que van a esperar a que todos los profes las subamos. Al menos yo ya subí las de ustedes, ¿ya? Sí, bueno, profe. Y sí, porque aquí no hay nadie del grupo uno, ¿no? Eh, que ellos tuvieron un poquito más de errores, pero en general estuvo bien, ¿ya? Y eso, ¿estamos entonces, no? ¿Sí? Y en todo curso es cuando le suban las notas, ¿ya? Y estoy revisando la otra igual, la tarea de coligativa, ¿ya? ¿Sí? Nos vemos entonces, cuídense.
Chao. Chao, profe, Ya. gracias. Chao, profe. Gracias Chao, por el profe. tiempo. Chao, profe. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Eduardo. Chao, Iván.